El aparato lagrimal tiene tres sistemas. Un sistema de producción, un sistema de producción que está dado por la glándula principal y las glándulas accesorias. Un sistema de distribución que distribuye las lágrimas por detrás de la película lagrimal y un sistema de eliminación que es la Sí, pero cuando grabar 2 veces te hacemos trato. ¿Cómo? ¿Cuál? Vos grabas. Entonces, en el sistema de producción tenemos a la glándula lagrimal principal, que está situada en el ángulo externo de la base de la órbita y se encuentra dividida por la unión del elevador del párpado en dos porciones, una porción orbitaria y una porción parietal, la que puede ser examinada. Las glándulas accesorias de Krauss y de Wolfing están por encima del tarso, situadas en la conjuntiva del párpado superior, en un número de 20 en el superior y 8 en el inferior. Ahí tenemos, ¿no? Estas son las glándulas de Krauss y las glándulas de Wolfing. Y la glándula principal, las dos porciones, la porción orbitaria y la porción palpebral, que puede ser examinada cuando se levanta el párpado y el paciente mira su esos son el sistema de producción. El sistema de distribución sería la película lagrimal. Dentro de la película lagrimal tenemos tres capas. Una capa que es la capa de mucina y otra que es la capa acuosa y por fuera la capa lipídica. Se van a acordar de un hematérmico que es MAR. M es la capa de mucina, A es la capa acuosa, que es la capa más gruesa, y L la capa lipídica, que es la más gruesa. Vamos a hablar primero de la capa de mucina. Está producida por las células calciformes de la conjuntiva, y cuya función es transformar la capa hidrofóbica del alcohol y la conjuntiva a una capa hidrofílica. De tal manera que cuando viene la capa acuosa se puede distribuir en forma uniforme. Si no hubiera esta capa de mucina, sería como echáramos agua sobre una superficie de grasa, donde el agua se repele y no se puede distribuir. Entonces esta capa expide. Luego viene la capa acuosa, que es la capa más gruesa de la película lagrimal y la más importante. En ella radica la mayor cantidad de funciones. La capa de acuosa se forma en la glándula lagrimal principal y en las glándulas lagrimales accesorias. Sus funciones y después tenemos la capa lipídica, que es la última capa, la capa externa, que está producida por las glándulas de meiborio, que están ubicadas en el tálamo. Esta capa lipídica tiene la función de evitar la evaporación de la capa acuosa y estabilizar la película lagrimal. Entonces vamos a hablar de las funciones que tiene la capa acuosa de la película lagrimal. Tiene una función óptica, es decir, al proporcionar una córnea en superficie uniforme, da una buena óptica. De eso se quejan los que tienen ojos secos. Cuando se les seca los ojos, dicen no estoy viendo bien para las que se está viendo. Y cuando nos tomamos la petita visual, su petita visual está normal. Es que tienen ojos secos, que vamos a hablar más adelante. Luego también tiene una función antibacteriana, que la cumple mediante una enzima que tiene su composición, que es la lisosima. La lisosima es una enzima capaz de disolver la cadena bacteriana. Y eso mantiene una forma microbiana normal en la superficie corporal. No es que la superficie corporal sea totalmente aséptica, no hay una forma microbiana normal.
Su concentración puede disminuir con el uso de corticoides y en estados de inmunosupresión. También tiene una función nutritiva y eso cumple a la córnea. Ustedes saben que la córnea es un tejido avascular, no tiene vasos. Y para mantenerse transparente la córnea necesita de oxígeno. ¿Quién le lleva el oxígeno? Al resto del organismo. ¿Quién lleva el oxígeno? Los ojos, ¿no? En cambio, como la córnea no tiene vasos, entonces algo tiene que proporcionar el oxígeno. Y de ello se encarga la película lagrimal. La película lagrimal es la que proporciona oxígeno a la córnea para que se mantenga transparente. Cuando la córnea no recibe suficiente cantidad de oxígeno, se dematiza. Como todo tejido, ¿no? Todos los tejidos que no reciben suficiente cantidad de oxígeno se dematizan. Aquí también la córnea. Si no recibe suficiente aporte de oxígeno, se dematiza. Y eso ocurre con los portadores de lentes de contacto. Los que usan lentes de contacto, de alguna manera, están interfiriendo el paso de la película lagrimal hacia la córnea. Por eso es que han aparecido lentes de contacto con alto paso de oxígeno, pero aún así a veces no es suficiente. Y por este mismo hecho, no es suficiente, no es, digamos, lo mismo usar lente de contacto en la costa como en la altura. ¿Cierto? ¿Por qué? En la altura, ¿qué es lo que pasa con el oxígeno? Hay mayor presión magnética. Entonces las córneas en la altura sufren más. En cambio en la costa, como hay una presión magnética de oxígeno más fuerte, entonces las córneas se oxigenan mejor. Allá en la costa a veces se duerme con lente de contacto y no pasa nada. Pero si aquí en la altura se duerme con lente de contacto, seguro que la medicina se puede estar alcanzada. Incluso eso es un signo para que el portador de lente de contacto tenga que quitarse el lente de contacto. Cuando uno está usando lente de contacto, tiene que saber que cuando está usando lente de contacto hay una baja de la visión y empieza a ver luz con halos de colores, pues quiere decir que su córnea se está dematizando, entonces tiene que quitarse los lentes de contacto. Y por último, otra de las funciones es la expresión mecánica. En cada parpadeo se elimina la película lagrimal y se forma una nueva película lagrimal. En ese intento, entonces hay un arrastre y eliminan los detritos hacia la vía lagrimal. Esta capa acuosa tiene dos tipos de secreción. La secreción basal, que está producida por los glándulos de Claus y de Morphy, donde permanentemente está formando la capa acuosa, ¿no? Y la secreción refleja, que está dada por la glándula lagrimal principal. Es decir, la glándula lagrimal principal solo interviene en algunos momentos, cuando hay, por ejemplo, el ojo seco. Cuando hay un ojo seco, entonces interviene la secreción refleja. Es bien importante decirle al paciente, porque a veces viene el paciente con ojo seco y por eso sí, estoy lagrimando, entonces se examina y se encuentra que es más bien su ojo está seco. Pues hay que explicar al paciente que el lagrimeo que tiene es de tipo reflejo que no es el correcto y que se está haciendo eso por un mecanismo de reflejo que requiere lágrimas. Y finalmente tenemos a la vía de eliminación, que es la vía lagrimal. La vía lagrimal comienza en dos puntos lagrimales, un punto lagrimal inferior y un punto lagrimal superior. Cada punto lagrimal se continúa con unos canalicos, un canalicus superior y un canalicus inferior. Los canalicos tienen dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. Tienen una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical más o menos de 1.5 a 2 milímetros y la porción horizontal de 7 a 8 milímetros. Ambos canalicos se juntan para formar el canalico común para desembocar en el saco lagrimal. Del saco lagrimal
pasa por el conducto nasolagrimal hacia el meato inferior, por donde es el mismo. Esta vía lagrimal no es como nosotros vemos en los niños, son varios influidos, y la verdad es que no es así. Que más bien todo el trayecto de la vía lagrimal está lleno de repliegues mucosos. Y muchos de los repliegues mucosos hacen de válvulas, impiden que entre el aire y permiten la salida de las lágrimas. Se han identificado en el trayecto de la vía lagrimal más de 10 válvulas, de las cuales las más importantes son la válvula de Hassner, que está en la desembocadura del meato inferior, y la válvula de Rosenmüller, que está ubicada en la desembocadura del canal común. Estas dos válvulas, esta y esta, explican cómo funciona la eliminación de las lágrimas. Porque la eliminación de las lágrimas no es un proceso de capilaridad, no, es un proceso activo en el que interviene el saco lagrimal. ¿Cómo se eliminan las lágrimas? Cuando nosotros abrimos el ojo, el saco lagrimal se contrae y elimina, se cierra la válvula de Hassner y se abre la válvula de se cierra la válvula de Rosenmüller y se abre la válvula de Hassner. Entonces, el contenido del saco lagrimal pasa a la fosa nasal. Abrimos nuestros ojos, es decir, cerramos nuestros ojos y el saco lagrimal se distiende. Se abre la válvula de Rosenmüller y se cierra la válvula de Hassner, de tal manera que pueda aspirar todo este contenido que está acumulando en el saco lagrimal. Aspira y el saco lagrimal se llena. Abrimos los ojos y se cierra la válvula de Hassner, de Rosenmüller, y se abre la válvula de Hassner, y entonces el contenido se elimina. Entonces, en cada parpadeo funciona un mecanismo de una bomba. Nosotros lo denominamos bomba Venturi. Y de esa manera las lágrimas son eliminadas hacia la nariz. Vamos a hablar primero de los trastornos que ocurren en la glándula lagrimal principal. Puede haber una hiposecreción, y eso ocurre generalmente en la queratoconjuntivitis zika, que es parte del síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren hay la ojo seco, la boca seca, problemas articulares. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que requiere tratamiento por un especialista, los reumatólogos en el tratamiento del síndrome de Sjögren. A nosotros lo que nos toca es, como hay pocas lágrimas, darle sustitutos de lágrimas artificiales, dependiendo de la seguridad, hasta cada hora. También puede haber con tratamientos quirúrgicos una fusión de los puntos lagrimales para evitar que las lágrimas se salgan hacia el canal. En estos casos, cuando hay una queratoconjuntivitis zika, se puede hacer un test de Schirmer, colocar un papel filtro en el término del tercio medio y el tercio externo, y se coloca ahí en el ojo para estimular, porque esto es un poco escamoso, estamos estimulando a la glándula lagrimal principal. Entonces, si hay una hiposecreción de la glándula lagrimal principal, la humectación es escasa, ¿no? Normalmente debe ser por lo menos de 12 a 15 minutos. En los casos que tienen síndrome de Sjögren, a veces es 5, 7, menos de 10, entonces es porque hay poca producción de la glándula lagrimal principal. Entonces, te sirven aquí 5, 10, 15 más 20, entonces está dentro de lo normal. También hay otros métodos para ver si hay un ojo seco. Es la tinción por fluoresceína. Se pone fluoresceína a los ojos y las áreas que tiñen son áreas secas. O puede ser con rosa de bengala, también que es otro colorante que tiñe también las áreas desmigelizadas. Eso en cuanto a la glándula lagrimal principal y ojo seco, por falta de producción. Hay otra patología que es la dacryoadenitis, que es mucho menos frecuente, ¿no?
quizá una paciente que mira su nariz, están levantando el párpado y están viendo la glándula principal y su posición natural con inflamación en la parte adherentis, que puede deberse a otras causas que no son siempre rojo, causa de tipo general. Felizmente es una patología poco frecuente. Más yo lo pongo aquí para diferenciar la dactioadenitis de la dactiocistitis. A veces pregunta de examen incluso. La dactioadenitis es la inflamación de la glándula renal principal. En cambio, la dactioadenitis es la inflamación del saco lagrimal. Ahora sí vamos a hablar de trastornos de la película lagrimal, de ojo seco. Pues mencionamos letras que el ojo seco, este ojo seco evaporativo, donde hay buena producción de lágrimas, pero donde el ambiente es adverso. Vamos a hablar entonces de ese ojo seco, acuodeficiente evaporativo, que afecta generalmente a la capa acuosa de la película lagrimal. El ojo seco acuodeficiente evaporativo. Nuestro ambiente aquí en La Paz y en el Alto es un ambiente seco. Así como se seca la piel de nuestras manos, de nuestra cara, igual también se secan nuestros ojos. Y se resecan más cuando estamos atentos en alguna situación, como es, por ejemplo, la pantalla. Puede ser televisión, puede ser un computador, puede ser las tablas, puede ser los videojuegos, puede ser incluso el celular. Que estamos en un mundo que la tecnología nos está llevando a que utilicemos bastante estos artefactos. Y eso hace de que el ojo seco evaporativo acuodeficiente haya incrementado. Desde que apareció la televisión, el ojo seco ha ido aumentando en su operación. Yo diría que más de la mitad de la consulta oftalmológica es por ojo seco. Y este ojo seco es una patología que se puede hacer diagnóstico y tratamiento en un primer nivel para los que están siendo preparados ustedes, ¿no? Entonces de esto tienen que saber bastante. Este ojo seco acuodeficiente evaporativo puede ocurrir, aquí está pensando, estamos aquí enfrente a la pantalla. Hay pacientes que están frente a la pantalla más de 8 horas al día. Y no solo tienen ojo seco, sino tienen problemas también de estar sentados. Entonces, hay algunas alternativas que puede sugerirse el paciente, ¿no? Por ejemplo, tener el monitor lo más bajo posible. Porque si el monitor está arriba, entonces el párpado se eleva más y hay mayor exposición. Entonces, tiene que estar lo más bajo posible. La distancia, 35 centímetros. Entonces, estos detalles son también importantes en decirles a los pacientes. ¿Cómo se hace un diagnóstico de ojo seco? Básicamente con una buena anamnesis. Los pacientes con ojo seco tienen cansancio visual. Así se me cansa la vista. Tienen ardor de sal. Hay escozor que se están cortándose los niños, ¿no? Los niños están cortándose los ojos porque les escupían. Hay sensación de arenilla, parece que tuvieran arena en los ojos. Hay disminución de la agudeza visual, ya les explico por qué. La película lagrimal es el primer medio refractivo que tiene el sistema óptico del ojo. Entonces, estos pacientes se quejan de que no ven bien. Cuando van a la consulta, a veces encontramos que su agudeza visual está normal, pero el paciente dice, no, no estoy viendo bien, se me nubla la visión, eso es por sequedad. Y finalmente, lagrimeo. Hemos mencionado un lagrimeo de tipo reflejo. ¿Por qué? Porque la córnea, si bien no tiene vasos, está ricamente inervada.
es el tejido más ricamente integrado que tenemos en el organismo. Las terminaciones nerviosas están debajo de la película raníal. Y cuando se reseca el ojo, se activan estas terminaciones nerviosas y producen un lagrimal recto. Entonces, el diagnóstico es básicamente sobre una situación. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes que están aquí deben de tener estos síntomas, ¿no? Los que están haciendo una encuesta que consumimos más de 6 horas para preguntar, ¿no? Entonces, deben tener ojo seco. Y yo he expresado la pregunta para ellos. A ver, ¿te pones crema a las manos o a la cara? Sí, casi la mayoría se pone crema, se seca frío, ¿no? Y desde la siguiente pregunta, ¿te pones algo en cada ojos? Y casi el 20% de los cuidan su piel, pero no cuidan sus ojos, ¿no? Entonces, si tienen síntomas, sería bueno que también porque tener el ojo seco no es solamente que va a tener el ojo seco y va a pasar, ¿no? Trae sus consecuencias. Si ustedes no tratan el ojo seco, el paciente después se va a venir con complicaciones de ojo seco, ¿no? Que son la pinilepla y vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, no permitamos que llegar a películas peor a lo que dije, ¿no? A veces ya se quiere tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, hay que verificarlos. Al examen físico, ¿qué van a encontrar? Ustedes en un primer nivel. Van a encontrar una hiperemia de la conjuntiva expuesta. Si lo examinan, su ojo rojo. La parte blanca que hace mirar hacia abajo, levantan el párpado, como su conjuntiva exterior está blanquita, ¿no? Y hace mirar hacia arriba, la conjuntiva exterior está blanquita. Entonces, lo que se pone rojo es la parte expuesta. Y además es una hiperemia superficial. ¿Cómo nos damos cuenta de que es una hiperemia superficial? Desplazando la conjuntiva con la ayuda del párpado. Si los vasitos se mueven, es una hiperemia superficial. Si los vasitos no se mueven, es una hiperemia profunda. Y eso es lo único que van a encontrar al examen físico. Y con eso ya hacen un diagnóstico de ojos secos. Entonces, si han hecho el diagnóstico, ¿van a hacer tratamiento? Sí, no se les requiere mayor, solo tener conocimiento de ahí tenemos un ojo seco, ¿no? O rojo. Entonces, el tratamiento puede ser realizado en un primer nivel. O no dar corticoides. Los corticoides son un arma de doble filo. Por un lado, pueden estar haciendo bien, pero por el otro lado, pueden estar causando daño. ¿Qué daño pueden causar los corticoides en los ojos? Pueden aumentar la presión de los ojos. Y si aumenta la presión de los ojos, se daña el nervio óptico, estamos frente a un glaucoma tipo esteroideo. El glaucoma esteroideo es igual que el glaucoma crónico de ángulo abierto, no da síntomas hasta etapas avanzadas. Entonces, no da corticoides. Es bien importante esto porque a veces les dan corticoides viendo un ojo así, ¿no? Viendo un ojo así, ¡pucha, qué ojo tengo tan mal! Te daremos estos gotitos y dan corticoides. ¿Cómo le va a ir al paciente con los corticoides? Lamentablemente le va a ir bien. Le va a ir bien al paciente. Porque tiene un sustituto de mal también. Y el paciente ya no va a estudiar ya. La siguiente vez, esta patología se es una patología, ¿no? La siguiente vez ni siquiera va a ir al de su médico, directamente a la farmacia. Doctorita o doctor, venga, estos gotitos que me cae bien. Y la doctorita o doctor farmacéutico le va a vender nomás, no es un producto restringido.
y el paciente va a empezar a usar corticoides alargan, cosa que no debería ser, ¿no? Porque lo que necesita él es lágrimas. Felizmente tenemos en el estado farmacológico una buena cantidad de lágrimas, con diferentes nombres genéricos, como el bicarbonato de sodio, el hidroxicotina tricelulosa, el extracetin, alcohol, ácido poliacrílico, hidroximetilcelulosa. Entonces tenemos una buena cantidad de lágrimas en el mercado. Todas estas lágrimas en su composición tienen un conservante, que es el cloruro de benzalconio. El cloruro de benzalconio garantiza que una vez abierto el frasquito, ese producto no se va a contaminar por menos de un mes. Pasado el mes, ya eso puede ser un producto contaminado y no es bueno para ese paciente. Tal vez en ese aspecto nuestro ambiente es favorable, ¿no? Nuestro ambiente frío y seco se puede conservar un poco más de tiempo. Yo diría hasta 2 meses. Pero más de 2 meses. Ya más de 2 meses es descartable. ¿No? Se ha visto que en pacientes que empiezan a usar las lágrimas, al poco tiempo empiezan otra vez a poner su ojo rojo y a tener molestias. Y se ha encontrado que no es más bien un resultado de una hipersensibilidad al cloruro de benzalconio. De ahí que muchas fábricas de lágrimas han empezado a sacar lágrimas sin conservantes. Una fábrica mexicana, Sofía, sacó el bicarbonato de sodio ácido 24% en frasquitos monodosis, en frasquitos pequeñitos. En su interior tendremos unas 10 gotitas. Que el paciente tiene que terminarlo en el día, las gotitas, para el día siguiente puede ser que sea contaminado, ¿no? Entonces, esa es una alternativa para los que tienen la hipersensibilidad al benzalconio. Otra fábrica chilena, Sabal, ha sacado no hace mucho un producto, lágrimas artificiales, también hialuronato de sodio 0,4%, sin conservante, en frascos normales. ¿Dónde está la alternativa? En el gotero. En el gotero tiene un dispositivo que no permite la contaminación del producto. Entonces, ellos garantizan incluso que ese producto no se va a contaminar durante 2 meses. Ellos también están vendiendo, ¿no? Cada unos farmacéuticos tienen que reservarse con pesos. Entonces, ¿qué más irá a pasar más adelante? Eso ya lo dirá el tiempo. Y esa es precisamente la función de ustedes, ¿no? No creen que cuando terminen de estudiar, hacen su internado y ya listo, hasta aquí estudié, si se han metido a la carrera de medicina es para que estudien todos, tienen que seguir actualizando sus conocimientos, tienen que estar en esto que es naturalmente evolución. Eso en cuanto al ojo seco, acudeficiente, evaporativo, que es el ojo seco que más frecuentemente tenemos en nuestro lugar. Puede ser diagnosticado y tratado en un primer nivel. ¿Alguna pregunta sobre ojo seco? También hay ojo seco lipodeficiente, es decir, por una disfunción de las glándulas de meibomium. Las glándulas de meibomium no producen la secreción oleosa que deben producir, empiezan a producir más bien como una secreción espesa, incluso a veces como grasito empieza a salir por los beneficios de las glándulas de meibomium. Es una disfunción de las glándulas de meibomium que va a provocar también ojo seco. Y generalmente en estos pacientes con una disfunción de las glándulas de meibomium se presenta una anemia rosácea, tienen anemia rosácea, tienen disfunción de las glándulas de meibomium, por lo tanto también tienen ojo seco, pero lipodeficiente. También hay ojo seco mucodeficiente.
El muco deficiente se presenta por avitaminos de vitamina A y produce axelopain, ojo seco, que incluso en África tienen alto índice de ceguera por nada más deficiencia de vitamina A. Felizmente en nuestro medio no tenemos esta afección. Luego tenemos, por último, las afecciones de la vía lagrimal, de donde salen las lágrimas, el aparato receptor de las lágrimas. Bueno, aquí estamos haciendo el recuerdo de los cuerpos lagrimales, los vehículos, el saco lagrimal, el retinol lagrimal. El signo principal de una alteración, la eliminación de las lágrimas es lagrimeo, pero aquí el lagrimeo es de tipo continuo, no todo el tiempo están lagrimando así, porque se les ha obstruido la vía lagrimal. La vía lagrimal puede obstruirse en diferentes niveles. Puede ser delante del saco, las obstrucciones presaculares, debajo del saco lagrimal, las obstrucciones subsaculares, que son las más frecuentes. Cuando hay una obstrucción de la vía lagrimal subsacular, una complicación casi inmediata son las dactiocistitis, ¿no? Que hemos dicho que hay que diferenciarlo de la dactiodemitis, que es inflamación de la glándula lagrimal principal. La dactiocistitis es una inflamación del saco lagrimal, que puede ser aguda o crónica, y que es secundario, generalmente, a una obstrucción de la vía lagrimal subsacular. Cuando se obstruye la vía lagrimal subsacular, pues aparece la dactiocistitis. Y la dactiocistitis se manifiesta con secreción purulenta, que a veces, rompiendo la barrera de la válvula de la semilunar, pasan por el canalículo hacia el ojo. Aquí estamos saliendo un material purulento por el punto lagrimal de una dactiocistitis. Y a veces también se hace crónico. Pero hay diferentes, puede ser catarral, puede ser mucosede, crónicas, más yo haría diferenciación entre una dactiocistitis del recién nacido y una dactiocistitis del adulto. La dactiocistitis del recién nacido es por una imperforación de la válvula de Hasner. Al no haber una perforación de la válvula de Hasner, entonces las lágrimas no pueden pasar hacia la nariz y aparece una dactiocistitis, una infección del saco lagrimal. Entonces, aquí está la obstrucción y aquí se empieza a formar materiales purulento. Inicialmente es acuoso, ¿no? Pero como es una cavidad cerrada, entonces empieza a formar material purulento y ese material purulento drena hacia adentro. Y a veces incluso dando la sensación de que hubiera una conjuntivitis, ¿no? Y muchos de estos pacientitos así van a, les llevan sus mamás al pediatra, y el pediatra es una conjuntivitis, se le da antibiótico, ¿no? Y mientras está usando el antibiótico, desaparece la enfermedad. Deja de usar el antibiótico y otra vez el problema, porque no hemos eliminado el foco infeccioso que es el saco lagrimal, la dactiocistitis. Entonces, conjuntivitis a repetición, siempre hay que pensar que hay una obstrucción en la vía lagrimal. Y al examen físico podemos ver esto, ¿no? Un saco lagrimal lleno de material purulento. A ver, ¿cuál ojo será aquí el ojo afectado? El izquierdo, ¿no? La conjuntivitis unilateral también por obstrucción de la vía lagrimal. Aquí, bien, la dactiocistitis. Como fíjese, su menisco lagrimal, aquí no. Otros ejemplos de dactiocistitis. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Es un sondaje. A través del punto lagrimal se entra con una cánula y se va a romper la válvula de Hasner.
que la válvula de drenaje comienza con su sección con presión y inyectamos y eso tiene que salir. Esto pues muchas veces es estimulado, ¿no? Si tiene presencia del mismo, el anestesiólogo aspira por la nariz y tiene que salir hacia la aspiración. Aquí hay un niño que tiene 2 días de mañana, donde se está haciendo este procedimiento de sondaje de la vía lagrimal. Muchas veces incluso requieren activar el drenaje interior, del corriente interior, y a veces incluso colocar una cánula de silicona para hacer que la vía lagrimal se permanezca. De la también se puede hacer un examen con contraste, ¿no? Para ver hasta dónde o dónde está obstruyendo la vía. Si no se resuelve bien la artrocistitis, aparece un absceso del saco lagrimal, una complicación mayor, ¿no? En la que el tratamiento consistía en drenar el absceso, tratar el proceso infeccioso y después recién solucionar el problema de la obstrucción. Estamos hablando ya de las obstrucciones subsaculares en un adulto, una depresión aquí el absceso del saco lagrimal. Entonces hay que resolver primero el proceso infeccioso y una vez resuelto el proceso infeccioso hay que hacer un tratamiento clínico que es la daquiocistosinostomía, que consiste en la comunicación del saco lagrimal con la fosa lagrimal directamente, es decir, hacer una nueva vía lagrimal. Esta vía lagrimal, que es el vaso lagrimal, ya no sirve. Se nueva vía lagrimal, comunicando saco lagrimal directamente a la fosa nasal. Es daquiocistosinostomía, que puede ser realizado por los oftalmólogos, se realiza por vía externa, que es una cicatriz aquí, o puede ser realizada también por los otorrinos, ¿no? También se hacen por vía endonasal. Entonces, cualquiera de las dos alternativas ya el paciente le servirá. Aún así, estas obstrucciones pueden volver a recibir, ¿no? Por algunas situaciones intensas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos vía externa, hacemos una osteotomía bien amplia, ¿no? Entonces, la posibilidad de que se tape es menor. En cambio, los otorrinos, cuando entran por vía nasal, apenas hacen una apertura externa. Entonces, eso puede obstruirse más fácilmente. Los tumores del saco lagrimal son poco frecuentes y no nos hablan. Ahí terminamos.